Hola, he descubierto una cosa curiosa y es que hay compañeros booktubers, bueno, y no booktubers, sino youtubers, que se dedican a hacer vídeos que creo tienen bastante buena aceptación. Por ejemplo, hay booktubers que se graban leyendo. Durante a lo mejor una hora están leyendo un libro, pero no en voz alta, sino están leyendo, como cuando uno lee en su casa, para sí mismo. Simplemente que se está grabando para que le vean, para que le acompañen mientras él lee. Se me hace un poco raro, pero bueno, se ve que tiene éxito esto. Hay gente que se graba también durmiendo. Imaginaos un vídeo de 2 horas de alguien durmiendo. Qué emocionante, ¿no? Bueno, como veo que esto tiene éxito, yo voy a hacer lo mismo, pero para ser un poco original, voy a grabarme durante las próximas 2 horas abanicándome. Así que eso es lo que vais a ver en este vídeo. ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! ¡Corta! Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos, bienvenidos, bienvenidas a Talk Libros. Ya estamos aquí nuevamente para hablar de mis últimas 6 lecturas. ¿Otra vez? Pues sí, ya anuncié en el vídeo anterior que en realidad ya tenía 2 tandas de 6 libros leídos. En aquel vídeo os hablé de 6, los 6 primeros, y hoy toca los 6 segundos. Ya por fin me pongo al día. Recordaros también que estamos inmersos en la lectura conjunta de Yo maté a un perro en Rumanía, de Claudia Ulloa Donoso. De hecho, ya estamos terminando, pero bueno, quería decir sobre todo que si os queréis unir a la próxima lectura, la realizaremos durante el mes de abril y será el libro Arado Torcido de Itamar Vieira Jr. Y ahora sí, vamos a ir dándole a estas 6 últimas lecturas. Vamos a ello. El primer libro del que os voy a hablar hoy viene a raíz de una lectura que ya hice hace un tiempo, concretamente Las primas de Aurora Venturini. Este es el libro que leí hace, pues no sé, hace un año, hace unos meses. Es un libro que me gustó mucho y la autora, tras el éxito de Las primas, decidió escribir otra novela con la misma protagonista. En este caso el título es Las amigas. La protagonista es, por supuesto, Juna Riglos, y este libro, Las amigas, supone una especie de continuación muchos años después, cuando Juna está cerca de los 80 años y ha disfrutado de una vida bastante exitosa en el ámbito profesional, ya que sus cuadros lograron el respaldo de la crítica y del mundo de la cultura. A pesar de haber mejorado con la edad sus habilidades sociales, se nota aún el sello que hacía inolvidable a este personaje, esa incapacidad que tenía la pintora de detectar ciertos comportamientos o conductas sociales. Y aquí será a través de un monólogo la manera en que nos cuente los encuentros o desencuentros con las que se podrían llamar sus amigas. Sabremos que Juna nunca se enamoró y, a pesar de su éxito profesional, su vida personal se instaló en la soledad, cosa que no parece molestarla ni muchísimo menos. Serán 3 o 4 las amigas de las que nos va a hablar, una chica que trabaja para ella, una pareja de lesbianas y sobre todo Matilde, que parece su gran amiga, a la que no le va tan bien como a Juna y con la que tiene sus tiras y aflojas. Es en esa relación donde más se muestra Juna al lector, dando su opinión, reprobando el comportamiento de su amiga y las menos veces compadeciéndose. Y en esas opiniones es donde vamos a percibir la personalidad de la protagonista, tan cerrada en su mundo y utilizando sus encuentros con esas amigas para posteriormente plasmarlos en un lienzo. Desde la comodidad de su hogar, Juna nos va a hablar también de recuerdos de una época floreciente en París, cuando se rodeaba de la cúpula cultural de la ciudad, en contraste, sobre todo, con un presente donde las amigas que la rodean están tan decrépitas como sus propias vidas. Bueno, Las amigas me ha parecido un libro mucho más opaco que el anterior, tanto casi como las pinturas adultas de Juna Riglos. Lo que destacaba en Las primas, que era un poco la mala leche, ese humor casi violento, aquí solo lo vamos a encontrar a pinceladas, al menos yo lo percibí así. Se ha perdido un poco la frescura que tenía la narración de la anterior novela, la originalidad de aquel libro se vuelve aquí un mazacote pesado y en ocasiones un tanto aburrido. Eso sí, Juna vuelve a escribir obviando todos los signos de puntuación que puede para no ahogarse. Lo que pasa es que este recurso ya no nos va a sorprender. Otro punto que no llegué a entender fue la constante mención a Alejandra Pizarnik
y algunos de sus poemas, en referencia a la muerte por propia mano de la poeta argentina. Creo personalmente que Venturini abusa de estas referencias y termina saturando un poco al lector. En fin, me ha recordado un poco a las típicas series de televisión que tienen una temporada exitosa y los que mandan se empeñan en hacer nuevas temporadas como churros, matando y enterrando lo que fue algo especial. Y como ejemplo, que me enteré ayer, la serie The Bear, El Oso, que me parece una serie magnífica, pero que está completamente cerrada en sus 6 capítulos. No le encuentro ningún tipo de sentido hacer una segunda temporada. Bueno, pues como ha tenido éxito, ya han anunciado que va a haber segunda temporada. No me gusta eso. El segundo libro del que os voy a hablar hoy viene también de la editorial Tusquets. El título es Vengo de ese miedo, del autor Miguel Ángel Oeste. Este es un libro muy difícil de calificar, ya que se trata de una completa y absoluta bajada a los infiernos del autor. Y es que Miguel Ángel Oeste nos va a contar su infancia bajo el yugo de unos padres a los que la droga y el alcohol convirtieron en figuras muy lejanas a lo que han de ser un padre y una madre. Todo comienza con la muerte de su madre, de la que el autor sospecha que su padre tuvo algo que ver. Recopilando testimonios, Miguel Ángel Oeste será capaz de recrear los momentos en que sus padres se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron a sus hijos. Unos antecedentes que ya anunciaban tormentas debido a la manera en que se trataban el uno al otro. Y la base del libro son las propias vivencias de Oeste, que si bien habla del desprecio de su madre hacia él, será el padre el gran villano de toda su vida. El miedo al que hace alusión el título es lo que ha quedado dentro de Miguel Ángel como queda un tatuaje en la piel. Es un miedo forjado a base de golpes, humillaciones y desprecios que no hacían más que aumentar con el tiempo y abusos de todo tipo cometidos por un progenitor violento y tirano. Curiosamente, todo ese odio y maltrato ejercido contra sus hijos parecía ser o volverse generosidad y empatía hacia los amigos que el padre tenía. Eso hace que cuando el autor se decidió a escribir este libro y contactar con gente que hubiera tenido relación con su padre, se topara con incredulidad y sorpresa por parte de estos. Era la casa, que en el libro se percibe casi como una casa embrujada, de pesadilla, la que contenía entre sus paredes todo el mal. Bueno, como he dicho al principio, este libro es difícilmente calificable. ¿Por qué? Pues por ser un testimonio tan íntimo que uno hasta siente pudor leyendo y siendo de alguna manera espectador de todos esos episodios, esos sucesos. Es casi como estar mirando por una rendija sin pretenderlo, queriendo apartar la mirada pero sin poder hacerlo. Son obvias las secuelas que algo así ha dejado en el escritor, que vuelca todo en tinta para exorcizar sus demonios, para limpiarse por dentro a modo de terapia literaria. A mí me parece horrible que una persona tenga que pasar por un infierno semejante y desde aquí no puedo más que enviar un abrazo gigantesco a Miguel Ángel Oeste si es que en algún momento puede ver este vídeo. La historia también en cierta manera puede servirnos de testimonio de una época, de los años 80 y del daño que la droga hizo en buena parte de la sociedad española. En cuanto al libro como tal, como artefacto literario, aunque ni siquiera sé si se pueda llamar así, personalmente me produjo cierta sensación de saturación en cuanto a la manera en que el autor expresa continuamente su sentir y su miedo. Sin dejar de ser impactantes todos los episodios que narra, sí que pueden llegar a sentirse ciertas repeticiones y ya digo, al menos yo, terminé un poco con dolor de cabeza. Por lo tanto, no es un libro que haya disfrutado en ninguno de los sentidos. Reconozco, por supuesto, su valor como herramienta muy personal, como testimonio y tal vez como terapia. Y, por supuesto, claro está, la valentía de hacer algo así. Pero se me hizo una lectura muy difícil. Nos vamos a Chile para hablar del tercer libro. Esta vez me estoy refiriendo a La brecha de Mercedes Valdivieso, este libro publicado en 1961 por esta autora chilena. Bueno, La brecha está considerada como una de las obras inaugurales de lo que es la literatura feminista latinoamericana, aunque yo estoy convencido que si rascamos encontraremos libros anteriores que se puedan catalogar de la misma manera, aunque esto, por supuesto, es otra historia. Aquí acompañaremos a una mujer a través de varios años,
desde que es joven y empieza a entrar en esa categoría de mujer casadera, esa edad en lo que más importante era enfocarse en encontrar un marido para formar una familia con él y sentirse de alguna forma sostenida y mantenida. Pronto veremos que todo irá según las convenciones sociales, se casará, tendrá un hijo y a partir de ahí las cosas se torcerán. Mercedes Valdivieso escribe de una forma muy clara y diáfana, no hay lugar a duda de lo que nos quiere transmitir, esa prisión a la que la mujer se ve sometida, siempre a la sombra del hombre con el que comparte su vida y no parece más que una mera posesión. También esa libertad que nunca se consigue y siempre es aparente, esa presión social y religiosa por cumplir los estándares. Creo que es bueno destacar dentro de esa claridad todos los temas que se tocan en este libro. Supongo que no fue nada fácil publicar esta obra en su momento en una sociedad que daba suma importancia al catolicismo, y es que la autora no se ahorra nada. Aborto, divorcio, sexo dentro y fuera del matrimonio, una mujer que vive sola con un hijo. De veras que siento curiosidad por los editores que tuvieron el valor de publicar algo así en 1961. También se da importancia a la difícil entrada a un mercado laboral que ayuda a asfixiar la idea de libertad. Es un poco lo de siempre, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Es cierto, han pasado 60 años desde que Mercedes Valdivieso escribió La brecha y tal vez lo más llamativo sea la tremenda vigencia que, si no en todos sus aspectos, sí que tiene este libro en la mayoría de sus páginas. Por ello creo que es una novela que da pie a la reflexión, a ver que a pesar de los avances en realidad no han cambiado tantas cosas, a darnos cuenta también de que la lucha continúa y nos atañe a todos. La brecha es un libro breve que no os quitará demasiado tiempo y en mi modesta opinión merece muchísimo la pena leer. Volvemos a España para hablar de una autora que tuvo éxito con su anterior novela que se llamaba Dicen los síntomas. Es una novela que yo no he leído, estoy hablando por supuesto de Bárbara Blasco. Y el libro que os traigo hoy es La memoria del alambre. La protagonista de esta novela, anónima durante todo el libro, es una cantante de orquesta que se dedica a ir de pueblo en pueblo con los demás componentes de la misma para ganarse un poco la vida. Un día recibe un mail de la madre de Carla, la que fue su mejor amiga de adolescencia, que falleció trágicamente arrollada por un tren. Bueno, este correo le hará aflorar los recuerdos de aquella época, allá por los años 80. A través de esas memorias conoceremos cómo fue esa amistad y creo que los que tenemos una edad revisitaremos una forma de vivir que nos resuena de alguna forma, porque participásemos o no, era parte de la cultura y la sociedad de la época. El desenfreno de lo que se llamó la ruta del bacalao, la música discotequera, las drogas, el sexo indiscriminado y sobre todo las ganas de no dejar nada por hacer ni experimentar. La culpa es aquí un ente importante, aquí en esta novela, como un monstruo voraz que todo lo engulle. Esa culpa que se deja ver cada día para los personajes como si saliese de las sábanas con ellos cada vez que se levantan con la salida del sol. Se muestra muy bien en la novela la España de la fiesta, de los pueblos, de tradiciones más o menos cutres, como por ejemplo tocar siempre con la orquesta Paquito el Chocolatero. También creo que la autora logra comunicar al lector el vacío existencial de los personajes disimulado con música y con drogas, disfrazado también de relaciones esporádicas que asustan cuando ven que la persona con la que se están acostando es algo más que un pasatiempo sexual y tras un breve intercambio de palabras se dan cuenta de que tienen bastantes más cosas en común de lo que creen. La novela tiene un ritmo emocional que va de menos a más, buscando un golpe de efecto en el lector que a mi parecer está muy bien conseguido y logra sorprendernos de cierta manera. Es un libro que me ha gustado mucho y más allá de los golpes de efecto o las introspecciones que tiene la protagonista durante toda la narración, es un libro que nos puede producir nostalgia de una época que tuvo sus cosas malas, pero también era en realidad un canto a la libertad. Viajamos ahora a Argentina para hablar de un libro que leí un poco alentado por Claudia de mis ganas de leer. Es un libro que ella leyó y se me antojó, porque es una autora que yo quería descubrir y estoy hablando de Monchi Mesa de Marina Clos. Este es un libro breve que podríamos describir como una tragedia en 3 actos
de lo que en realidad es una historia de amor. Monchi Mesa es el hilo. Él trabaja para un patrón cuidando sus camiones en un galpón, un almacén donde se guardan estos vehículos. Un día llega la noticia de que un bandido ha matado a un vigilante en un galpón cercano y Monchi se aterra. Otro día Monchi ve a un par de niñas desnudas que aseguran ser las novias del bandido y necesitan robar el caballo de Monchi, a lo que él se niega a pesar de las amenazas. Finalmente, el patrón le cambiará de lugar, le aleja de ese crimen y esas visiones que tal vez no acaben a pesar del traslado. En el segundo acto serán las niñas las que nos cuenten su versión de cómo sucedió todo, que por cierto yo a estas niñas las imagino como a las gemelas del Resplandor, son un tanto inquietantes la verdad. Y bueno, finalmente en el tercer acto será el bandido, el novio de las niñas, el que hable al lector. Este es un libro peculiar que nos habla de cambios y nos sumerge totalmente en un mundo cambiante. Es el momento en que lo natural da paso a lo tecnológico, la gente deja de ir en caballo para ir en vehículos, deja de cuidar chanchos o cerdos para pasar a cuidar camiones y este es un cambio constante. Cambia el trabajo, cambia incluso el nombre de los caballos, cambia la definición de amor y cambian los ojos con los que se mira la vida. El temor, la rutina o el sentido de la responsabilidad de Monchi Mesa contrastan con la pasión que arrastra al muchacho que aquí estamos llamando bandido, que se ha dejado caer en una obsesión amorosa que guiará sus pasos. Asimismo, podemos decir que aquí se habla de la muerte desde tres ópticas distintas, que para mí son el miedo, la curiosidad y la indiferencia de saber que es algo inevitable. Tal vez lo más curioso es el sentido de tragedia y cómo se trata en el libro, ya que los que nos hablan de ella son niños, adolescentes primarios, cuanto más, y parecen estar exentos de las connotaciones tan negras y desastrosas con que adjetivamos a la muerte. Esa naturalidad, esa frescura que aportan y que da a la novela un tono extraño como de cuento infantil, pero con toques macabros, es para mí lo mejor de esta breve narración. Tengo muchas ganas de leer Tres truenos de Marina Clos, de esta autora. Es un libro bastante reconocido y acabo de leer otro libro que os hablaré ya de él más adelante, que es Pombero. Es una colección de cuentos que me ha gustado muchísimo. Y vamos con la última lectura de esta tanda, un libro que leí en lectura conjunta gracias a mi hermano de Dentro del Monolito. Se trata exactamente de Los niños 6 de Jessie Ball. La traducción corre a cargo en este caso de Virginia Reich. Y la verdad es que el comienzo de esta pequeña novela es bastante demoledor. Y es que unos niños despiertan debido a unos fuertes golpes que vienen de algún espacio de la casa en la que viven. Cuando salen de su habitación encuentran a su madre muerta y a su padre arrancándose una oreja y golpeándose la cabeza contra la pared hasta encontrar la muerte. Algo terrible y muy truculento. Bueno, resulta que este horrible suceso se ha repetido por toda la ciudad. Las personas mayores de 10 años se están suicidando hasta que no quede ni un solo adulto. Y en realidad no sabemos si esto está pasando únicamente en esta ciudad o está pasando en todo el mundo. Claro, los niños son pequeños y solo quedan ellos. ¿Cómo se van a apañar en un mundo del que desconocen por completo el funcionamiento? Estos dos hermanos son los protagonistas, los que nos van a ir contando qué sucede. De hecho, es uno de ellos, Devlin, el que tiene la voz. ¿Por qué? Pues porque su hermana pequeña es ciega y ese era sus ojos, contándole todo lo que van viendo, al igual que lo hace con los lectores. Este tipo de distopías se ha tratado alguna vez en literatura, siendo una de las novelas más famosas tratando este tema El Señor de las Moscas. Aunque aquí el autor toma otros derroteros y no enfrenta a los niños con el mundo, sino que elimina a los adultos y casi elimina también el mundo que habitan para que únicamente queden esos niños frente a la muerte. Esta es tal vez una decisión arriesgada, ya que a mitad de la novela la trama desaparece y una vez que están todos los niños juntos se nos muestra una especie de cónclave, de encuentro entre ellos, donde Devlin es la voz cantante, es casi un dios y el tono infantil desaparece para dar paso a reflexiones filosóficas, metafísicas, ante lo que parece algo inevitable. Decía que esto me parece una decisión arriesgada y en mi modesta opinión
es una decisión fallida, ya que todo lo intrigante que tenía esa primera parte se convierte en algo que no tiene absolutamente nada que ver. El ritmo trepidante se torna en tedio y los niños se vuelven filósofos sabios que debaten sobre la soledad y la inevitabilidad del fin de la vida. Obviamente esto es algo buscado, ese choque en un lector que puede no entender cómo unos niños pueden expresarse de semejante manera. Y es verdad que el autor nos da una explicación para ello, una explicación que a algunos les parece brillante, pero que a mí se me hace chusca y facilona. Vamos, es lo mismo que si yo digo que tengo pelo, lo que pasa es que no se ve. Pues lo mismo, es una explicación. ¿Por qué no va a ser verdadera, no? Claro que sí, campeón. Total, que este puede ser un libro para lectores especiales, pero desde luego entonces yo no lo soy. No soy de esa especie y creo que eso no es ni bueno ni malo. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Estas han sido mis impresiones sobre 6 de mis últimas lecturas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya me dejaréis en comentarios qué os parece, si habéis leído alguno de estos libros. Si habéis leído Los Niños 6 y os ha gustado, por favor dejádmelo por aquí, hacedmelo saber. Ya sabéis que yo siempre estoy encantado de recibir vuestros comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo, un abrazo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo que, como bien sabéis, será muy pronto. Chao.